consiste en que si nosotros tenemos una ecuación, nosotros vimos 16 fórmulas la clase pasada, que son las ecuaciones básicas para poder integrar. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos que integrar una función como la que aparece en pantalla, que es 5x más 1 a la 1 medio diferencial de x? La pregunta inmediata que nos realizamos es, ¿existe una función primitiva o una función antiderivada para esta? La respuesta es sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamarle f de x más una constante por ser una integral indefinida, en donde vamos a tener que f' de x a que va a ser igual, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, va a ser igual a 5x más 1 a la 1 medio. Ahora bien, vamos a razonar de la siguiente forma. Podemos argumentar que para obtener 5x más 1 a la 1 medio necesitamos haber diferenciado esa función. En este caso, esa función f mayúscula, ¿quién va a ser? 5x más 1 a la 3 medios. Esto parece de momento así como que espera. Sí, recordemos que para obtener esta, básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar una función f' mayúscula, tal que al derivarla nos dé la misma función 5x más 1 a la 1 medio. Entonces, para no alterar la derivada, vamos a dividir sobre 3 medios, porque sabemos que al derivar 5x más 1 a la 3 medios es la derivada de la potencia, que en este caso es 3 medios, por la derivada de la función interna, pero ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces tendríamos que su antiderivada o la integral de esta ecuación sería 2/3 de 5x más 1 a la 3 medios. Pero ¿qué observamos? Que al querer derivar lo que se encuentra internamente dentro de por qué esto es aplicando o entendiendo que esta es una función compuesta, tenemos que derivar el 5x, pero la derivada del 5x respecto de x, ¿cuánto vale? 5. Entonces observamos que nos falta un 5 y entonces esta propuesta que realizamos inicialmente pues no concuerda con lo que nos gustaría tener. Entonces, ¿qué es lo que propone el autor? Pues podemos utilizar nuestro ingenio y utilizar básicamente lo que algunos autores conocen como completar la integral. Y para completar esta integral, ¿qué es lo que realizamos? Multiplicamos y dividimos a este término que es 5x más 1 a la 1 medio por 5. Y al multiplicarlo y dividirlo por 5, básicamente lo único que hace es multiplicar por 1. Y entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que la integral de 1/5 de 5x más 1 a la 1 medio por 5 de x va a ser la derivada, bueno, multiplicamos, va a ser la derivada justamente de 5x más 1 a la 3 medios por 2/3. Y al multiplicar entonces realmente la integral de este término, ¿quién sería? 5x más 1 a la 3 medios por 2/15 más la constante. Muy bien. Pero esto no es tan evidente para todos, sobre todo para los que no sabemos integrar. Entonces, ¿cuál es la clave para encontrar esta integral? Pues es justamente lo que vamos a revisar el día de hoy, que es la técnica por sustitución. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Básicamente, lo que yo les comentaba desde la clase pasada, debemos de identificar que nosotros tenemos inicialmente una función compuesta. ¿Quién es mi función compuesta? Esto que voy a encerrar en el recuadro, que es 5x más 1 a la 1 medio. La función externa en este caso sería 1 medio. ¿Y quién sería mi función interna? 5x más 1. Voy a realizar un cambio de variables sobre mi función interna, que en este caso, ¿quién es? 5x más 1. Una vez entendiendo eso, voy a derivar a u respecto de x. Derivada de u respecto de x, ¿a qué es igual, chicos? A 5, ¿cierto o no? Y Sí. dado que esto es cierto, entonces, ¿qué voy a obtener? Lo siguiente, voy a obtener que voy a cambiar esta integral por mi nueva variable, por eso se le conoce, recordemos, como
la técnica de cambio de variable. Entonces, este integral en realidad, ¿cómo me va a quedar? Como una integral ya no expresada en términos de la variable x. Cambio al 5x más 1 por la variable u, y entonces me quedaría u a la 1/2. Y en vez de poner diferencial de x, este lo voy a despejar de aquí. Este pasa multiplicando y me queda de u es igual a 5 veces diferencial de x. Y como yo quiero únicamente a de x, este 5 pasa dividiendo. Y entonces yo obtengo que diferencial de x es igual a diferencial de u sobre 5. ¿Y que observamos? Que este 5 que el autor propuso al principio, aquí la obtenemos de forma natural. ¿Por qué? Porque despejamos a diferencial de x. Y entonces tenemos que integrar ya no respecto de la variable x, sino respecto de la variable u. Y por propiedades que nosotros revisamos la clase pasada, esto se convierte en un quinto de la integral de u a la 1/2 diferencial de u. Y esta es una integral inmediata. La integral de u a la 1/2, ¿cuánto vale? U a la 3/2 sobre 3/2, que es esto que propone. Pero ahora está multiplicado ¿por quién? Por un quinto. Y al final nos queda justamente lo que el autor propone, que fue lo que propuso. Que la integral sí nos iba a quedar como un quinto multiplicado por ya no 1/2 por 3/2, sino 2/3. Y esta sería justamente la integral que el autor obtuvo. No olvidemos sumarle la constante de integración por ser una integral indefinida. Por ejemplo, el ejemplo que acabamos de revisar es 5x más 1 a la 1/2, pero aquí tenemos otros dos ejemplos. Esta ecuación, esta integral, que es x sobre 4x cuadrada más 3 a la sexta diferencial de x. Observen, aquí también tenemos una función compuesta donde aparece, pero ya no aparece en el numerador. Observemos que aparece en el denominador. En este caso, para este segundo ejemplo, sería su función compuesta 4x cuadrada más 3 a la sexta. Entonces yo tengo que ver si mi integrando aparece, o la derivada, si yo realizo un cambio de variable respecto de la función interna, que en este caso sería 4x cuadrada más 3, la derivo y si aparece parte de su diferencial, entonces puedo hacer ese cambio de variable. Y lo mismo para esta función, para este ejemplo número 3, en donde yo tengo seno de 10x. En este caso tengo análogamente que en los casos anteriores una función compuesta. ¿Por qué? Porque aquí mi argumento de la función seno ya no es x, sino ¿quién? 10x. Entonces yo tendría que hacer un cambio de variable sobre este 10x para que quede como seno de una única variable y yo la relacione con una integral inmediata de las que revisábamos previamente. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere aquí Denisil? Que no debemos de perder de vista que para estas integrales es de fundamental importancia el reconocimiento de las funciones compuestas. Para hacer este reconocimiento, entonces no debemos de olvidar que una función compuesta, nuevamente, es una función dentro de otra función. Recordemos que de forma general decíamos que una función dentro de otra función es f compuesta con g, donde cambiábamos el argumento de la función f por g, considerando, que era lo que yo les comentaba hace unos minutos, que f es la función más externa, como las matrushkas, y que g es la función interna. ¿Y sobre quién se va a hacer el cambio de variable o a quién le vamos a llamar u? A la función interna, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí de esto que acabo de comentar? No. Muy bien. No, profesora. Muchas gracias, chicos. Una vez que entendimos esto, entonces observen lo siguiente. Existe esta regla que nosotros estamos entendiendo, va a surgir justamente del operador diferencial. Para derivar las funciones compuestas, nosotros ¿qué regla utilizábamos? No hay que olvidarlo, la regla de la cadena. Entonces, a partir de ahí vamos a deducir cómo se obtiene
el método de cambio de variable o en este caso, como lo comenta Denis Hill, el método de sustitución. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver en el siguiente teorema. El siguiente teorema que Denis Hill lo llama teorema 5.2.1. ¿Y qué nos dice este teorema? Nos dice, regla de la sustitución U. Si usted va a hacer un cambio de variable U sobre la función g de x en una función diferenciable, cuyo rango es un intervalo i. F es una función continua sobre i y la función f mayúscula, que es la antiderivada de f minúscula, sobre ese intervalo. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Lo siguiente, que el integral, observen cómo aparece aquí la función compuesta f de g de x. Pero ¿quién más aparece? Y esto no lo tienen que perder de vista, porque esto es justamente lo que nosotros utilizamos en este método de sustitución. La función compuesta y aparece el diferencial del cambio de variable, que en este caso es u. Recuerden que se sustituye u por g de x. Entonces la derivada o diferencial de u, ¿quién va a ser? G' de x, diferencial de x. Y esto a su vez, ¿a quién va a ser? Igual cuando realicemos el cambio de variable. Va a ser igual a la integral de f, cambio a g por u. Y en vez de poner g' diferencial de x, pongo diferencial de u. ¿Ok? Esta es la idea principal, chicos. Una vez ya entendido esto, pues vamos a ver cómo se llega a la demostración de este teorema y se van a dar cuenta que es justamente utilizando la regla de la cadena. Muy bien. Por la regla de la cadena, nosotros sabemos que la derivada de una función compuesta f mayúscula con g de x respecto de x, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de la función externa con el mismo argumento g de x por la derivada de la función interna, ¿cierto o no, chicos? Y entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Dado que esto es cierto, voy a sustituir despejo a diferencial. Recuerden que el diferencial es únicamente los cambios de la función original, que en este caso es la función original compuesta, f mayúscula con g de x. Esto va a ser igual ¿a quién? A f' mayúscula por g', aquí era g, recordemos que es una función compuesta, por g' de x, diferencial de x. Entonces, obtenemos que la integral de f' g de x por g' diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? De acuerdo a esto que estamos viendo, bueno, esta integral original va a ser igual a f de g de x más la constante, puesto que f es una antiderivada de f minúscula, es decir, cambiamos f' por f minúscula y entonces la integral se va a convertir en lo siguiente. Voy a saltar de aquí a lo que yo quiero, que es la integral. Pongo la f minúscula y en vez de poner g, pongo u. En vez de poner g', digo g' diferencial de u, lo sustituyo por u, que es este término. Y esto a su vez lo asocio a quién? A la integral de f' mayúscula de u, diferencial de u, pero la antiderivada de f' con la integral va a ser ¿quién? F de u más la constante. Y este teorema con esto quedó demostrado. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No. Muy bien. Esa es la idea general. ¿Qué es lo que nos dice? Que la idea general consiste en realizar un cambio sobre el argumento de la función compuesta, argumento que de forma general le llamamos g de x, y obtener el diferencial. Entonces, aquí nos dice que podemos seguir este siguiente, le llama directrices para efectuar la sustitución. Vamos a considerar primero uno, que la integral de f de g de x por g' de x diferencial de x, tenemos que identificar los elementos g de x y g' de g de x. Segunda directriz, tenemos que expresar la integral totalmente en términos de la nueva variable, que en este caso es u, y tenemos que encontrar también el diferencial de u,
que los cuales van a sustituir a g de x y a g' de x diferencial de x respectivamente. Y en la sustitución no debe de aparecer nuevamente la variable x, solo la variable u. Tercera directriz, efectuamos la integral con respecto de la nueva variable, que en este caso, ¿quién va a ser? U. Cuarta directriz, volvemos a sustituir al final, vamos a regresar a la variable de la cual partimos, que en este caso, ¿quién es esa variable? X. Hay que encontrar nuevamente nuestra integral en términos de la variable X, es decir, su integral al final, o el resultado final, no debe de quedar en términos de la variable U. Ejemplo, supongamos que aquí de forma general nosotros tenemos la función f de x igual a x a la n más 1 sobre n más 1, donde n es un número real, tal que n tiene que ser diferente de menos 1. Muy bien. Y si nosotros consideramos que u es igual a g de x es una función diferenciable, entonces, ¿qué vamos a tener? Que f de g de x va a ser igual a g de x a la n más 1 sobre n más 1, su derivada o su diferencial, ¿cuánto vale? G a la n, g' de x. Y si nosotros tenemos que integrar una función compuesta g de x elevada a la n, hay que hacer la sustitución en la integral. Aquí en vez de poner g de x de acuerdo a lo que vimos, porque lo tenemos que sustituir por u, y en vez de poner diferencial de u, perdón, g' de x diferencial de x, la sustituimos por diferencial de u. Y aquí nos va a quedar entonces esta integral sustituida por u a la n diferencial de u, pero la integral de esto, de acuerdo a las fórmulas básicas que nosotros vimos, es u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante para n diferente de menos 1. Sustituimos, bueno, aquí ya no lo hizo, pero lo expresó en la parte superior, en la fórmula 7. Sustituimos a u por g y nos quedaría que la integral de esta expresión va a ser g a la x, g de x a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Esto es de forma general. Ahora bien, recuerden que nosotros estábamos revisando ¿cómo se llama? Estábamos revisando varios ejemplos que nosotros podríamos resolver a través de esta sustitución, pues observemos que aquí aparece el ejemplo número 2 que el autor nos daba. No lo resolvía, pero ahora ya tenemos las herramientas para resolverlo. Y yo les comentaba que para este ejemplo nosotros no tenemos que perder de vista que quién va a ser nuestra función compuesta. Lo primero es identificar a la función compuesta. En este caso, ¿quién es su función compuesta? 4x cuadrada más 3 elevada a la sexta. ¿Quién es g de x? Recordemos que g de x es la función más interna. En este caso, g de x va a ser 4x cuadrada más 3, que es lo que acabamos de revisar en el teorema, que hay que realizar un cambio de variables sobre esa g de x y hay que llamarla u. U entonces va a ser igual a 4x cuadrada más 3. Derivamos a esto respecto de x o diferenciamos. Es decir, derivamos este término respecto de x, que nos va a dar 4 por 2, 8x diferencial de x. Observemos lo siguiente, que en mi expresión, cuando yo voy a sustituir aquí, recuerden que toda la integral ahora va a quedar en términos de u. Aparece el término x diferencial de x. No aparece lo que yo obtuve como diferencial de u. Solo aparece este término que estoy encerrando en el recuadro. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar de aquí? A x, diferencial de x, lo voy a despejar. Y esto va a ser igual, como el 8 está multiplicando del otro lado de la igualdad pasa, dividiendo y nos queda diferencial de u sobre 8. Al sustituir cada una de las variables, lo que hizo previamente aquí fue lo siguiente. Observen, bueno, aquí lo llamas, bueno. Aquí no quedaría x diferencial de x, lo tengo que sustituir por du sobre 8. Pongo du por 1/8. El octavo queda como múltiplo de la integral.
por la integral de ¿quién? De 1 sobre u a la 6 originalmente, pero utilizando propiedades algebraicas, 1 sobre u a la 6 se puede escribir como u a la menos 6, ¿cierto o no, chicos? Sí. Obteniendo esto, entonces ya puedo integrar esto. ¿Por qué? Porque esta es una integral de las que acabamos de revisar hace unos minutitos y que ya veíamos revisando desde la clase pasada. Y la integral de u a la menos 6, ¿cuánto nos da? Menos 6 más 1 nos queda u a la menos 5 sobre menos 5 por 1/8 más la constante. Ahora, consideremos una de las directrices que nos comentaba Denisil. No hay que dejar la integral expresada en términos de la variable u, sino hay que sustituir y regresar a la variable original que es x. Y entonces yo tendría aquí más por menos, 1 por u a la menos 5, 8 por 5, 40, y nos queda menos 1 sobre 40. Sustituyo u, recordemos que u es esto que está encerrado aquí en amarillito, y nos quedaría 4x cuadrada más 3 a la menos 5 más constante. O de forma alternativa, esto se puede ver como 1 sobre 40 de 1 sobre ¿quién? 4x cuadrada más 3 elevada a la 5 más la constante. ¿Ok, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí de esto que acabamos de revisar? 2. Si nosotros queremos evaluar la integral de 2x menos 5 a la 11 diferencial de x, observamos que nuevamente tenemos una función compuesta, ¿cierto o no? En este caso, ¿quién es su función compuesta? En este caso, nuestra función compuesta va a ser 2x menos 5 a la 11, donde observamos que la función más externa es el 11, la potencia la 11, y nuestra función interna es 2x menos 5. Entonces, de acuerdo al teorema que acabamos de revisar, el cambio de variable lo tenemos que hacer sobre la función interna, que en este caso va a ser u igual a 2x menos 5. Diferenciamos en ambos términos de esta expresión y del lado izquierdo obtenemos du. Del lado derecho es la derivada respecto de x, que nos queda como 2 por el diferencial de x. Y entonces la integral que tenemos originalmente, que es esto que estoy subrayando, ¿cómo va a quedar? Observamos que este 2 no aparece, despejo, y voy a obtener que diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? El 2 está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda diferencial de u sobre 2. Por lo que obtenemos un medio, un medio surgió de aquí, de u, en vez de poner 2x menos 5, pongo u a la 11, diferencial de u, ¿ok? Esta integral es una integral inmediata. Y entonces observamos que la integral va a ser u a la 11 más 1, u a la 12 sobre 12 por un medio más la constante. Un medio por un doceavo, me queda un 24avo por, sustituyo lo que vale u, que es 2x menos 5, a la 12 más la constante. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda de esto que acabamos de revisar, chicos? No, profesora. Muy bien. ¿Ven la importancia de identificar que se tiene una función compuesta? Veamos un ejemplo, un tercer ejemplo, en el cual no tiene nada que ver con los ejemplos anteriores. Nos dice que nosotros tenemos que evaluar la integral de coseno a la cuarta de x por seno de x diferencial de x. Y entonces, inmediatamente observamos que tenemos una función compuesta. En este caso, ¿quién va a ser su función compuesta? Coseno a la cuarta de x. Entonces, observando que tenemos ahí una función compuesta, ¿quién es la función más interna?
nuevamente. Como está elevado a la cuarta, nosotros no tenemos que perder de vista que coseno a la cuarta de x también se puede expresar como coseno de x elevada a la cuarta. Entonces, con esta nueva expresión, es evidente para nosotros que la función g de x, asociado con todo lo que hemos estado revisando, ¿quién va a ser? G de x va a ser coseno de x. Por lo que yo voy a tomar como cambio de variable a u igual a coseno de x. Y ahora yo diferencio ambos miembros de la ecuación. Del lado izquierdo me va a quedar diferencial de x. Del lado derecho es la derivada de coseno, que ¿quién es? Menos seno por el diferencial de x. ¿Ok? Ya obtenido e identificado estos elementos, entonces ahora lo que yo debo de realizar es la observación de si aparece o no este diferencial de x multiplicado por el seno. Y si aparece, el único término que no aparece es este signo negativo. Entonces pasa del otro lado, por lo que me queda lo siguiente. Seno de x diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? A menos diferencial de u. Sustituyamos el integral por este nuevo cambio de variable que estamos proponiendo. Y entonces al sustituir, ¿yo qué voy a obtener? Lo siguiente. En vez de poner coseno de x, de acuerdo al cambio que realice, voy a poner u a la 4. Y en vez de poner seno diferencial de x, ¿por quién lo voy a sustituir? Por menos diferencial de u. El signo negativo queda fuera de la integral por propiedades que habíamos revisado previamente. Y yo obtengo que ese integral en términos trigonométricos originales que yo había tenido, ahora se puede expresar en términos más simples, en términos de mi variable u como la integral de u a la cuarta diferencial de u. Y esto nosotros sí lo sabemos integrar, porque es justamente una integral inmediata que ya habíamos revisado. La integral de esto, ¿cuánto vale? U a la quinta sobre 5 multiplicado por menos más la constante. Utilizando parte de las sugerencias o directrices que nos comentaba Denisil, yo debo de sustituir lo que vale u. Recordemos que u es coseno de x, y entonces esto es menos un quinto de coseno de x a la quinta, o bien coseno a la quinta de x más la constante. El cuarto ejemplo nos dice que nosotros evaluemos la integral de coseno de 2x. Evidentemente, aquí nosotros también tenemos una función compuesta. ¿Por qué? Porque el argumento de la función coseno ya no es únicamente la variable x, sino que mi variable está multiplicada por el 2. Entonces tengo una función compuesta en donde mi función compuesta va a ser la función más externa, que es el coseno, y la función más interna, que es sobre la cual se hace el cambio de variable, va a ser u. U va a ser igual a 2x. Diferenciamos como en los casos anteriores, y del lado izquierdo tenemos diferencial de u es igual a la derivada de 2x respecto de x, que es 2, por el diferencial de x. Despejamos el diferencial de x porque es lo que aparece aquí en mi integral, y el diferencial de x es igual a un medio de diferencial de u, y reescribimos nuestra integral en términos de la nueva variable, por lo que obtenemos que la integral de coseno de 2x diferencial de x, ¿a qué va a ser igual? A un medio. Sustituimos de x, que es un medio de du, queda multiplicando el un medio, la integral de coseno, pero en vez de poner 2x pongo u, diferencial de u, y por lo que nosotros recordamos la integral de coseno de u diferencial de u, ¿cuánto vale? El seno de u multiplicado por un medio más la constante. Sustituyo la variable original, que es u va a ser igual a 2x, y la integral de esto va a ser un medio de seno de 2x más la constante. Para resolver esta integral hay que realizar un cambio de variable sobre la función más interna. En este caso, ¿quién es nuestra función interna o quién va a fungir como u? Va a ser 1 menos 4x, por lo que su diferencial de u, ¿quién va a ser? Menos 4 diferencial de x.
Entonces, yo observo que se aparece diferencial de x, pero no este término de menos 4. Entonces, este menos 4 pasa dividiendo a menos a du y me quedaría al sustituir todo en términos de la variable u como la integral de secante cuadrada de u. En vez de poner diferencial de x, pongo menos un cuarto que queda fuera de la integral por diferencial de u. Pero nosotros, por lo que acabamos de revisar, la integral de secante cuadrada de u diferencial de u, ¿cuánto vale? Tangente cuadrada, tangente de u más la constante, multiplicado por este menos un cuarto. Regresamos a la variable original, que ya no es u, sino ¿quién es? 1 menos 4x, por lo que la integral de secante cuadrada de 1 menos 4x, ¿a qué va a ser igual? A menos un cuarto de la tangente de 1 menos 4x más la constante. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. Perfecto, chicos. Veamos un ejemplo número 6. Nuestro ejemplo número 6 es encontrar la integral de ¿quién? De x cuadrada sobre x cúbica más 5 diferencial de x. Observamos que sí tenemos una función compuesta. ¿Quién va a fungir como su función compuesta? Observemos que esta integral se puede ver como la integral de... Voy a escribir ese término del denominador al numerador y esto me va a quedar como x cúbica más 5 a la menos 1 multiplicada por x cuadrada por diferencial de x. Aquí es evidente que la función compuesta va a ser x cúbica más 5 a la menos 1, ¿verdad? Por lo que es conveniente tomar como cambio de variable a u igual a x cúbica más 5. Tomando en cuenta esto, entonces, observamos que el diferencial de u del lado izquierdo va a ser igual a la derivada de x cúbica más 5 respecto de x, que es 3x cuadrada diferencial de x. Observamos que en mi integral sí aparece x cuadrada diferencial de x, pero aquí no aparece el 3, por lo que despejamos. ¿Qué obtenemos? X cuadrada diferencial de x es igual a un tercio de diferencial de u. Y mi integral, entonces, ya no va a quedar en términos de x, sino de quién, de u, de la siguiente forma. Como un tercio que queda fuera de la integral de 1 sobre u, diferencial de u. Y por lo que acabamos de revisar, la integral de du sobre du, ¿cuánto vale? El logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante multiplicado esto por un tercio. Sustituimos el valor de u en términos de la variable x original y esto es igual a un tercio del logaritmo natural de x cúbica más 5 más la constante. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, maestra. Ok. Dado que no se tiene ninguna duda, vamos a ver el ejemplo número 7. Tenemos que encontrar la integral de 1 sobre 1 más c a la menos 2. Pero observemos, esta integral así como está escrita, pareciera que sí tiene una función compuesta, que es la que se encuentra en el denominador. Pero observamos que al tomar, porque eso es lo que yo haría inmediatamente como persona que no conozco mucho de integrales, pues yo diría, pues entonces yo mi cambio de variable la realizaría de la siguiente forma. Pondría a u como 1 más e a la menos 2x. Y entonces al obtener mi diferencial de u, que es la derivada de lo que tengo del lado derecho de la igualdad, sería menos e a la menos 2x, y me falta un 2, ¿verdad? Menos 2 veces e a la menos 2x, diferencial de x. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Observo que este término de menos 2e a la menos 2, ni siquiera el e a la menos 2x, aparece en el numerador. Y entonces yo digo, chin, esta sí no es una integral completa. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar para que sí obtenga un cambio de variable adecuado y pueda resolver esta integral? Voy a multiplicar y a dividir por el término e a la 2x.
Cuando yo multiplico y divido por el término e a la 2x, en el numerador voy a obtener e a la 2x, pero en el denominador voy a obtener e a la 2x por 1, e a la 2x. E a la menos 2x por e a la 2x es la misma base, e, sumo los exponentes y me queda e a la 0, pero e a la 0 es 1. Es decir, esta expresión o la integral original que yo tenía se convierte en la integral que yo tengo a la derecha. Y esto no hay que perder de vista que se realiza por el hecho de que cuando yo quiero realizar el cambio de variables sobre esta función original, no aparece su diferencial. Entonces yo tengo que aplicar álgebra de tal forma que aparezca su diferencial y quede una integral que yo sí pueda resolver, ¿ok? Observemos que para esta nueva expresión yo sí puedo resolver realizando el siguiente cambio de variable. Yo voy a tomar como cambio de variable a u, que es e a la 2x más 1. Y voy a diferenciar ambos términos de esta ecuación. Del lado izquierdo obtengo diferencial de u y del lado derecho obtengo 2 veces e a la 2x por diferencial de x. De tal forma que cuando yo realizo esto, observo que el término de e a la 2x por diferencial de x se aparece. La constante 2 no, pero la paso dividiendo como en los casos anteriores y entonces obtengo un medio de du sobre ¿quién? Sobre u. Y la integral de esta nueva ecuación en términos de u, yo la sé hallar. ¿Y cuánto vale la integral? Logaritmo del valor absoluto de u multiplicado por un medio más la constante. Sustituyo lo que vale u y el valor de u es e a la 2x más 1 multiplicado, bueno, el logaritmo de e a la 2x más 1 por un medio más la constante. Observen, aquí ya no puso valor absoluto. ¿Por qué? Porque el valor absoluto es para garantizar que el argumento es mayor estrictamente que 0. Pero ¿qué es lo que sabemos nosotros? Que las funciones exponenciales crecen, 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 crecen. Y si le sumo 1, pues sigue creciendo. Entonces ya no hay necesidad de poner valor absoluto. Por eso aquí el autor ya no le puso valor absoluto al argumento que es e a la 2x más 1. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda hasta aquí de esto? Observemos que tenemos la integral de e a la 5x. En este caso, por ser una función compuesta, ¿quién es la función más externa? La exponencial. ¿Quién va a ser la función más interna? El argumento del exponencial. Y en el argumento del exponencial es donde conviene realizar el cambio de variable. Considero mi cambio de variable como u igual a 5x, de modo que el diferencial, ¿quién va a ser? Diferencial de u es igual a 5 veces diferencial de x. Observo que se aparece diferencial de x, pero no el 5. Entonces este 5 del lado izquierdo de la igualdad pasa dividiendo y mi integral entonces como queda, en vez de poner diferencial de x, pongo un quinto de la integral de diferencial de u y e a la u. Y esta integral es una integral inmediata en términos de u. Esta integral inmediata, ¿cuánto vale? La misma exponencial con base Euler con argumento u, y por lo tanto la integral me queda como un quinto de a la u más la constante. Sustituyo lo que vale u, que es 5x, y obtengo que la integral de a la 5x es un quinto de a la 5x más la constante. Si yo quiero comprobar que efectivamente esa es la integral de esta función a la 5x, tengo que derivarla. Y para ello, si yo derivo, la derivada de e a la 5x es 5 veces e a la 5x sobre 5. 5 sobre 5 me da esta función. Muy bien. Ahora nosotros tenemos la siguiente función. Para esta integral, obsérvese que ya no va a ser tan evidente el cambio de variable, pero sí se va a poder hacer. Muy bien. Aparentemente esta es una integral bastante complicada.
Pero observen que ustedes sí tienen una función compuesta. ¿Quién va a ser la función compuesta? La exponencial con el argumento de 4 sobre x. En este caso, su función más interna va a ser el argumento de la función exponencial, es decir, 4 sobre x. Yo realizo mi cambio de variables sobre 4 sobre x. En este caso voy a tomar a uso como 4 sobre x. ¿Cuánto vale la derivada de 4 sobre x respecto de x? Menos 4 sobre x cuadrada diferencial de x. Observo que el término de dx sobre x cuadrada sí aparece en mi integrando. Entonces, lo único que debo de realizar es despejar este término que es menos 4. Como está multiplicando, pasa dividiendo del otro lado y obtengo que 1 sobre x cuadrada por diferencial de x es igual a menos un cuarto de d de u. Por lo que mi integral, ¿cómo me va a quedar? En vez de poner 1 sobre x cuadrada diferencial de x, voy a poner menos un cuarto de d de u. Y la exponencial la voy a poner en términos nuevamente de mi variable u. Y me va a quedar e a la u. El menos un cuarto queda como múltiplo de mi integral y tengo que integrar únicamente a e a la u diferencial de u. Pero la integral de e a la u, ¿cuánto vale, chicos? La misma función que es e a la u, multiplicado por menos un cuarto más la constante por ser una integral de tipo indefinida. Sustituyo lo que vale u, que es 4 sobre x, y obtengo que la antiderivada e a la 4x sobre x cuadrada diferencial de x va a ser igual a menos un cuarto de e a la 4 sobre x más la constante. ¿Alguna duda hasta aquí de este ejemplo? Que son especiales. ¿Cuáles son estas? Las que vamos a ver a continuación. La integral de la tangente de x también se resuelve a través del cambio de variable. Vamos a ver cómo se encuentra la integral de la tangente de x de dx. Nosotros tenemos, no hay que perderlo de vista, que por propiedades trigonométricas la tangente de x por identidades se puede escribir como seno de x sobre coseno. Observamos que tenemos una función compuesta. ¿Quién es la función compuesta? El coseno de x, que al pasar al numerador me queda como coseno a la menos 1. Por lo que es conveniente tomar como cambio de variable a u igual a coseno de x. ¿Cuánto vale su derivada o su diferencial? Diferencial de u es igual a menos seno de x diferencial de x. Al sustituir, yo voy a obtener de nuevo en términos de las nuevas variables que esto va a ser igual a ¿quién? A, en vez de poner, bueno, aquí tengo seno, diferencial de x, con este signo negativo me queda menos diferencial de u, que es esto, y 1 sobre u, la integral de du sobre u, de acuerdo a lo que hemos estado revisando, es logaritmo natural del valor absoluto de u, multiplicado por este signo negativo que tenemos al principio, me queda menos logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante. Pero u, ¿quién es? El coseno. Por lo tanto, la integral de esto es menos logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x más la constante. Muy bien. Esto es por un lado, pero existen otro tipo de integrales parecidas a esta, en donde no pareciera que debemos de utilizar el método de la sustitución o cambio de variable para resolverla. El otro ejemplo es el caso de la integral de la secante diferencial de x. Para este caso, básicamente lo que debemos de hacer es utilizar lo siguiente: multiplicar a la secante de x por secante de x más la tangente sobre secante de x más la tangente. Observen que este término lo único que nos representa es que un número 1, ¿verdad, chicos? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar por este término que es un 1 a toda la expresión, y entonces en el numerador voy a obtener lo siguiente: secante por secante, secante cuadrada de x más secante por tangente de x sobre secante de x más tangente de x diferencial de x.
por tener una función compuesta aquí, yo tomo como cambio de variable a u, y u es igual a secante de x más tangente de x, por lo que su diferencial, ¿quién va a ser? Mi diferencial va a ser la derivada de secante, que es secante de x por tangente de x más la derivada de tangente, que es secante cuadrada diferencial de x. Y entonces observo lo siguiente, que ese término de secante cuadrada de x más secante por tangente de x es el diferencial de mi cambio de variable, que es u. Y entonces este integral me va a quedar como 1 por diferencial de u sobre u, y la integral de esto, ¿quién va a ser? El logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante. Pero u, ¿quién es? Secante de x más tangente de x, y ya nos quedó resuelta la integral. Nosotros recordemos que la cotangente también se puede escribir como coseno de u sobre seno de u diferencial de u, ¿verdad, chicos? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces hay que realizar un cambio de variable sobre la función que es compuesta. En este caso, yo voy a tomar, y para no confundirlo con mi u, le voy a llamar v. Este va a ser mi sustitución o mi variable nueva. V va a ser igual a seno de u. ¿Cuánto vale el diferencial de v? Es la derivada de seno de u. ¿Cuánto vale la derivada de seno de u? Coseno de u diferencial de u. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, ¿yo qué voy a obtener? Que esto es igual a la integral de... Observen que aparece coseno de u diferencial de u en el denominador, y esto se convierte en db sobre b. Pero esta integral yo ya la conozco, es una integral inmediata. ¿Cuánto vale la integral de db sobre b? Logaritmo de b. Logaritmo natural. Logaritmo natural del valor absoluto de b. ¿Pero quién es b? Nuevamente. Coseno de u. Más la constante. Y ya obtuvimos justamente lo que viene en el libro, ¿verdad, chicos?